Líneas paralelas y parejas de ángulos por Alexandra Britton, Mariana Figueroa y Eva Vázquez. Ángulos conjugados internos. Son aquellos ángulos internos no adyacentes, situados al mismo lado de la transversal. Tienen la propiedad de que sus medidas suman 180 grados. Un ejemplo es el ángulo 3 y 5 que suman 180 grados y el 4 y 6 que también suman 180 grados. Ángulos conjugados externos. Son aquellos ángulos externos no adyacentes, situados al mismo lado de la transversal. Tienen la propiedad de que sus medidas suman 180 grados. Un ejemplo es el ángulo 2 y 7 que suman 180 grados y el 1 y 8 que también suman 180 grados. Correspondientes. Son dos ángulos, uno interno y otro externo, no adyacentes y en el mismo lado de la transversal, los cuales son iguales. Un ejemplo es el ángulo 1 y el ángulo 2. Esto significa que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son dos ángulos interiores no adyacentes y en lados distintos de la transversal, los cuales son iguales. Dos ejemplos son el ángulo 3 y 6 y el ángulo 4 y 5. Esto significa que el ángulo 3 y 6 son congruentes y el ángulo 4 y 5 también son congruentes. Los ángulos alternos externos son dos ángulos exteriores no adyacentes y en lados distintos de la transversal, los cuales son iguales. Se pueden encontrar dos parejas de este tipo, el ángulo 2 y el ángulo 7, el ángulo 3 y el ángulo 9, y su propiedad es que siempre serán congruentes. Ángulos opuestos para el vértice son aquellos ángulos que están opuestos entre sí, donde se cruzan dos líneas rectas. En el ejemplo abajo se pueden encontrar cuatro parejas de ángulos, el ángulo 2 con el ángulo 4, el ángulo 3 con el ángulo 6, el ángulo 1 con el ángulo 9 y el ángulo 5 con el ángulo 7. Todos son opuestos para el vértice y su propiedad es que siempre serán congruentes. Ejemplo. En esta imagen encontramos ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Los ángulos conjugados internos en esta imagen son 4 y 5 y 3 y 6. Los dos suman 180 grados. Y los ángulos conjugados externos que encontramos en esta imagen son el 1 y 8 y 2 y 7. Los dos suman 180 grados. Encontrar ángulos alternos internos y ángulos correspondientes. Ejemplos de ángulos alternos internos son el 4 y el 6 y el 3 y el 5. Estos son congruentes. Ejemplos de los correspondientes son el 4 y el 8, el 2 y el 6, el 3 y el 7 y el 1 y el 5. Finalmente vamos a encontrar ángulos alternos externos, el ángulo 1 con el ángulo 7, el ángulo 2 con el ángulo 8 y estos son congruentes y opuestos por el vértice, el ángulo 1 con el ángulo 3, el ángulo 2 con el ángulo 4, el ángulo 5 con el ángulo 7 y el ángulo 6 con el ángulo 8 y estos también son congruentes.